Bueno, pues hoy 12 de abril de 2021, vamos a iniciar con el curso de las letras, estos pictogramas, las inteligencias hebreas y el secreto que le corresponde a cada una de ellas. En esta ocasión, pues vamos a continuar con la letra Kuf. Bueno, la letra Kuf también se lo conocen como la letra Kof o Kuf, y es la número 19 en el orden del Aleph Bet, del alfabeto hebreo. Acabamos de estudiar la letra Tzadi, pues ya nada más nos queda la letra Kuf, la letra Resh, la Zain, la Shin y la Ta para concluir con el curso. Bien, la letra Kof entonces la podemos identificar en la siguiente figura, que ya pues obviamente ustedes la conocen muy bien, y está aquí. Esta es una letra compuesta, está compuesta de dos letras. Una letra que si ven en el lado derecho, en el lado derecho tenemos una especie como de una resh, ¿sí? Y una letra zain. Entonces, esta se compone por la letra resh y la letra zain. La letra resh la vamos a estudiar enseguida, en esta misma sesión. Y bueno, pues aquí vamos a ver que la letra resh, también entre las dos y la tzadik, que es la que acabamos de estudiar, también nos da la inicial de la palabra, la K con la palabra de cantidad, de santidad, perdón, que es Kedushá, pero nada más es la inicial de la letra Kuf, la letra Kuf. Entonces, la Resh y la Zain se combinan para formar la letra Kuf. La Zain, como ustedes ven, está hacia la izquierda, desciende hacia abajo, ¿verdad? Y esta asciende, la letra Resh. ¿Por qué dicen que desciende? Porque la Resh al descender conecta el mundo superior con el mundo inferior, ¿sí? Entonces, la Resh representa, como lo vamos a estudiar ahorita, la parte superior que es Rosh, que es cabeza, y la Zain, que al unirse entre las dos paradas, da la santidad, o sea, la Kedushá. Es el nivel de santidad que baja a este mundo. El Zohar nos dice, Él está aferrado en todos los mundos, por eso nadie le puede aferrar a Él. La Zain desciende desde la Kuf, entonces está conectada con los dos mundos. Cuando está por debajo de la línea, como vemos aquí tenemos el nivel de la línea de la Resh, ¿sí? Trasciende la presencia eterna de Dios y que está separada y la conecta con el mundo inferior, que es la santidad. Entre la letra Kof y la Sadik se forma la letra Tzadik. Entonces, si nosotros vemos aquí la letra Tzain, la letra Tzadi y la Kuf, entonces nos da el nombre de Tzadik. Tzadik se refiere a cazar. ¿Cazar qué? Cazar las chispas caídas. Ustedes saben que las chispas caídas después del Edén fueron atrapadas en las clipot, y la razón de de la tzadik es rescatar esas chispas, las chispas de sabiduría, las almas que están debajo de la línea, es decir, de esta línea de acción, que es la antimateria, se conecta con los reinos espirituales. Entonces, la unión de las dos forma el tzadik. ¿Tzadik qué es?
como hemos aprendido, es el justo. El justo es el que viene a rescatar las chispas a este mundo. Es decir, si nosotros, como el nombre de nuestro grupo nos dice, estudiantes de Kabbalah y Tzadik, es decir, pues aspiramos a ser Tzadikim, y si aspiramos a ser Tzadikim, pues necesitamos un proceso de crecimiento de la conciencia, de purificación del cuerpo, de conocimientos, de sabiduría para que de acuerdo con nuestro comportamiento nosotros podamos rescatar esas chispas de sabiduría, que es lo que estamos haciendo también en cada una de los shurim en los que estamos estudiando semana a semana. Entonces, la letra Tzadik es la número 18, ¿sí? La número 18, en el orden, también, si sacamos la gematria de la vida, de la letra, de la palabra Hay, quiere decir que revive las chispas caídas, ¿sí? La Kuf, por su parte, es la número 19, ¿sí? Que también es el equivalente a la palabra Javá. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver que 18 más 19 nos da otro número, pero lo vamos a ahorita ver más adelante. Dice que su pie desciende hasta la muerte para comer del árbol del conocimiento del bien, por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que Javá es inicialmente la responsable de que la muerte existe en este mundo. ¿Por qué? Porque ella fue la primera en comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal decía, efectivamente morirás. Quiere decir que Javá fue además de ser la madre de la vida, también fue la responsable de la muerte. Por eso nosotros tenemos un cuerpo que es finito y tiene que estar muriendo en este mundo, por eso es finito. Entonces, dentro de un cuerpo roto, de un cuerpo muerto, también existe siempre una chispa de vida. Se dice de vapor, de presencia vaporosa en la muerte. Entonces, si Javá es responsable de traerle a este mundo, pero dentro del cuerpo roto o muerto, también pertenece la chispa de la vida, aguardando el poder del Tzadik. El Tzadik es el que viene a revivir esa chispa, a darle nuevas fuerzas para poner la vida del dormido y beba en su cuerpo al cual le pertenece. Así que hay una chispa oculta dentro de este árbol del conocimiento del bien y del mal, la cual se tiene que revivir. Pero por eso decimos que en la muerte hay vida, hay chispa. Es una parte vaporosa. Vapor en hebreo se dice Hebel, que es también el nombre de Abel, que es hijo de Adán y Javá. ¿Sí? Entonces, 18 más 19 nos da 37, que es el vapor que es el valor de vapor de Hebel. ¿Sí? Estos dos componentes de vida están presentes en un estado aparente de muerte que corresponden a la letra Reish, caída, como también la paradoja de la omnipresencia. Simultáneamente la tradición y la inmanencia de Dios innata en cada chispa asegura su redención y elevación final por parte del Tzadik, es decir, todas las almas de Israel vuelven a tomar vida. Entonces, de allí están estos dos conceptos metidos dentro de esta. Dentro de la letra Kof o Kuf, le precede la letra Tzadik. Entonces, entre las dos forman Ketz. Ketz, que quiere decir, Ketz es
final. ¿Pero el final de qué? El final ha fijado un ketz, un final. El creador, el santo bendito es él, ha fijado un ketz para la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que el final es el final de la oscuridad, es el final de la muerte de la muerte, que es con la llegada a través del Mesías y que es la revelación. Por lo tanto, la Kuf es la revelación de la gran luz dentro de esta letra compuesta entre la Resh y la Zayin, ¿sí? En cuanto a la forma también quiere decir que esas impurezas se van a absorber en este mundo y también está la palabra Sar. La palabra Resh y la Zayin forman la palabra Ras. ¿Y Ras qué es? Ras en arameo es secreto, ¿sí? También la Kuf representa las cáscaras de impureza absorbiendo vida, como lo expliqué en un principio. La Zayin y la Resh forman Sar, que quiere decir príncipe. Como ves, aquí hay una permutación. Aquí es Ras y acá es Sar, que quiere decir extraño, príncipe. Pero, ¿qué quiere decir extraño príncipe? Quiere decir que todos, está escrito en el Zohar que Israel no tiene zar, que el zar, entre comillas, de Israel es directamente a Kadosh Baruj Hu, es decir, el santo bendito es él, es el que representa al pueblo de Israel. Pero cuando un grupo de personas no está dentro del proceso de cambio de talón a cabeza que es Israel, entonces tiene un príncipe y ese príncipe es el dueño de esa nación, que es la que generalmente pues le genera karma, le genera el tikkun, por el cual pues muchos pueblos sufren porque no están conectados con la conciencia israelita. Pero también significa seir, quiere decir como rostro o corona, y la corona tiene joyas, y esas joyas que son las chispas de luz, de sabiduría, de secretos. Entonces, dentro de esta palabra existen una serie de conceptos que aparentemente no están muy visibles, pero pues ahí están. Respecto a la letra Kuf también, a las almas, es decir, las almas que descienden para purificar las chispas en santidad. Dijimos que las chispas, después del jardín del cortocircuito del jardín del Edén, cayeron en las clipot, es decir, en las cáscaras de oscuridad. También significa el alma abriéndose al Creador. Entonces dijimos que la Zain y la Resh también forman la palabra Ras, que en arameo quiere decir secreto o misterio, que bueno, de misterio se pierde el misterio cuando tú conoces ya el secreto, ya deja de ser misterio. También la numerología de Kuf es la 100, es la edad de Abraham al nacer Isaac, es la edad del águila, y también está escrito a la edad de 100 años se es considerado muerto. Se fue y es anulado de este mundo. Quiere decir que ya es una etapa muy avanzada, senil, pero también es una etapa de mucho cambio. Por ejemplo, dice, ve por ti a la fuente de tu alma o a entrar al cuerpo. También representa las 100 bendiciones diarias que emitimos, de las cuales 99 son alimento del mundo angelical y una es la que llega directamente al Creador. 10 por 10 también es el cuadrado perfecto y son las 10 sefirot dentro de las 10 sefirot del árbol de la vida. Como ya lo hemos visto, el árbol de la vida tiene 10 sefirot y dentro de esas 10 sefirot también existen 10, ¿sí?, internas.
¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la letra Resh. La Resh tiene una gematria de 200 y en el orden es la número 19. Significado significa cabeza. ¿Por qué? Porque Resh, la palabra cabeza se dice Rosh, como está aquí, Rosh. O comienzo. ¿Comienzo de qué significa? Que es el grado más elevado a la cual los seres humanos podemos aspirar, que es Rosh. También es el significado de Israel. Israel también se entiende como Rosh Li, cabeza, ¿sí? Entonces, Ekev, que es talón, es lo más bajo, y Rosh Li es lo más elevado, es decir, de talón a cabeza, lo mismo que pasó con Jacob. Jacob, que viene de Ekev, que es talón, de lo más bajo del pie, hasta ser cabeza, por eso se le cambió el nombre a Israel. Es decir, el grado más elevado de conciencia es precisamente la cabeza, metafóricamente hablando, ¿verdad? Bueno, pero también significa una persona, hombre, cuando hablo de hombre es hombre, mujer, inclinado, es decir, inclinado de una cabeza humilde, ¿sí? Porque esto normalmente en la Amidá, en ciertas oraciones, se agacha la cabeza. ¿Para qué? Porque la cabeza es la conexión con el ser superior. Aquí tenemos el cerebro derecho, que es el que conecta con la parte intuitiva, la parte espiritual. Entonces también representa al hombre meditando, a las personas meditando. ¿Por qué? Porque la energía, la luz que se capta por la cabeza, al agacharse se baja a todo el cuerpo. A diferencia de otras culturas, por ejemplo, la budista, toma la energía del sexo, de la parte baja del cuerpo, y la eleva a la cabeza. Es decir, por un proceso que le llaman Kundalini, pero en la parte cabalística es viceversa. ¿Dónde vamos a captar la luz? No la vamos a captar de la parte física ni de la energía sexual, sino la vamos a captar de los mundos divinos. Por eso es la cabeza, es donde se capta. Por eso el hombre es el hombre humilde en el sentido que no se trata de ser una humillación, en el sentido de hacer que la persona se sienta mal, sino de reverencia, exactamente, porque la humildad, ¿en qué consiste? La humildad consiste en reconocer que todo lo que nosotros tenemos, somos, logramos, no depende de nosotros, sino depende del Creador, ¿sí? Y que el ser humilde significa que si no es por la fuerza de la luz del Creador, nosotros no somos lo que somos, ¿sí? Simplemente el hecho de amanecer en la mañana, pues si somos humildes, reconocemos que la luz y que tuvimos el privilegio de que tenemos un día más de vida, pero es porque el Creador así lo ha decidido, ¿verdad? Entonces la humildad en ese aspecto se refiere, ¿no? Bueno. En el comienzo, si nosotros vemos que la Resh también significa comienzo, si nosotros vemos el Aleph Bet, pues el Aleph Bet empieza con la letra Aleph, la pronunciación, una pronunciación amorfa, que es, pues por ejemplo, la letra G. La letra G, digamos, entre comillas, es muda, no tiene sonido, pero todas las letras sabemos que en la parte superior, si nosotros vemos aquí, tiene una yud, todas las letras
se cuelgan de la letra Yud, ¿sí? Y si nosotros hacemos una combinación de la letra Aleph con la letra He, con la letra Yud y la letra Resh, entre las cuatro, forman una palabra que se llama Arie, que quiere decir león. León es el primero de los cuatro símbolos sagrados en la carroza de Ezequiel, ¿sí? El león es el líder, sabemos también que es el símbolo de liderazgo. También vemos en el libro de Isaías que el Mashiach es el león de Yehudá, de Judá, ¿sí? Entonces la metáfora del león es un liderazgo del Mashiach. Entonces se forma la palabra Arié, que es un liderazgo. También se pronuncia, si se permutan, encontramos la palabra Yirah, que quiere decir temor, pero no es un temor de miedo, es el temor dice el Zohar, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Que temor es, Certeza. perdón, Certeza. temor significa la capacidad de sorprenderse, de maravillarse Ujú. de la perfección y de toda la obra de Akadosh Baruj Hu y de toda la creación, de la perfección que existe en él. Pero ¿cómo te puedes admirar de él? Pues solamente conociéndolo. Y para poderlo conocer, pues tienes que aprender, estudiar mucho y recibir, además, mediante el estudio y el esfuerzo, la sabiduría. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando tenemos sabiduría, tenemos Yirá, la presencia divina siempre, sorprenderse de las maravillas y de toda la creación. De cada vez que uno va estudiando, pues va viendo que nada no hay ningún hilo suelto, todo está perfectamente concatenado, ordenado, y cada vez que nosotros vamos avanzando en el estudio más profundo, se queda uno de veras anodadado, simplemente en la gematria, las matemáticas, amarra todo con todo. Por ejemplo, ahora hace rato veíamos que Hebel, es hijo de el segundo hijo de Jabá, ¿sí? Entonces, la número 18 y la 19, que son la Resh y la Sadi, el Sadik y Jabá, nos da 37, quiere decir que es la suma de dos letras y que también es la suma de Adán y Jabá, ¿sí? Que fue el segundo hijo. El primer hijo, pues obviamente no, que es Caín, no es hijo de Adán, es hijo de Jabá y la serpiente, es decir, de Samechmen. Pero el segundo, que es Jabel, que es el justo, pues entonces ahí, o sea, por ejemplo, en esos significados te das dando cuenta una cantidad de precisiones que hay. Y por eso cada vez que nosotros avanzamos en nuestro estudio, nos vamos sorprendiendo. Por eso esta palabra de Yirá tiene una traducción, pues que está casi en todos los textos como temor, pero no es un temor, no es un temor de miedo, es un temor reverencial. Por eso la Resh es la reverencia de reconocer las maravillas que hay en la creación y que nosotros mismos somos la obra. Por eso dicen que la obra perfecta de Kadosh Baruj Hu es el ser humano, en su grado altísimo de creación. Como nosotros estamos aquí, somos imperfectos, pero nuestro yo superior es perfecto. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí es queriendo regresar a la perfección. ¿Y cómo vamos a pulir ese diamante? A través de esto, de la sabiduría. Muy bien. Las letras, aquí dice reis, pero es resh con H. Las letras de la resh, ¿por qué le puse aquí on la yud? Bueno,
Aquí hay un error de escritura de parte mía. Dice, las dos letras, tanto la resh y la yud y la shin, es aquí la resh con la yud, es C, con la yud y la shin, forman la palabra, aquí, forman la palabra yesh. ¿Qué quiere decir? Algo. Yesh quiere decir hay. Quiere decir que de la nada a lo creado. Hay quien dice, pues de la nada no puede sacar nada. Pues claro que en el aspecto físico, pues no puede sacar nada. Pero en el aspecto superior, pues evidentemente, claro que en la nada hay el 99% de lo que nosotros no vemos. Quiere decir que en la nada lo hay prácticamente todo. Y lo que nosotros veamos, lo que nuestros 5 sentidos ven, es lo físico, que es el 1% de la realidad. Esto es lo que estudiamos en los principios cabalísticos, en las primeras clases, en el primer curso de Kabbalah. Bueno, también aquí vamos a ver algo interesante respecto a la Reta Reish. La cabeza encorvándose y bajando la energía, lo que veíamos respecto a la meditación cabalística. Luego tenemos, quiere decir que la mente se agacha para poder expresarse con la palabra. Es decir, al agacharse, es decir, nuestros pensamientos bajan al mundo de la mente consciente, del cerebro consciente, para poder expresar con las palabras lo que hemos recibido. Es la revelación de los pensamientos divinos en la oración, en la midá, ¿sí? Con Kavaná, obviamente. Kavaná quiere decir intención. El primer día de Rosh Hashanah no es consciente. Cuando decimos Rosh también es cabeza. Hashanah quiere decir año. En la cabeza de año no se es consciente porque estamos en la etapa de juicios. Pero en el segundo día es consciente. Es juicio, ya no es juicio severo, pero nos damos cuenta. Y en el estado superconsciente de la mente es cuando ya somos en una conciencia elevada que podemos traer desde el cerebro a este mundo físico, a esta vida, pues. También la gematria de 200 tiene varios significados. No los quise poner todos porque esto significa que habría que explicar uno a uno y esto nos va a tomar muchísimo. Por ejemplo, en el número 200 está el límite superior de pobreza, 200 sus. Inmediatamente van a preguntar, ¿y eso qué es? También hay las 200 luces que brillan fuera de sí mismo. El sol es caridad. 200 líderes del Sanedrín de Isahar, bueno, eso ya está aquí, que es un consejo de Isahar. Ustedes saben que es uno de los 12 tribus de Israel, que Isahar y Zebulun hacían una simbiosis interesante, también quiere decir el tiempo. En divinidad, él es el punto intermedio entre Ale y Bet. La creación comienza desde el punto intermedio de la luz infinita divina y también es la evolución del reino del infinito, el rey y su pueblo. Todos estos conceptos requieren una explicación muy amplia, por eso no los quise poner, simplemente los menciono, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La Resh y la Kub hacen una simbiosis que juntas se presentaron ante el Creador para pedir que a través de ellos se hiciera se creara el mundo. Y les voy a leer un poco del libro de las energías de las letras hebreas, en las que hay una interesantísima exposición de parte del Rabber respecto sobre este concepto de las dos letras. Aguántenme un segundito. Vamos a ver. Okay.
Nos dice, respecto a la Kuf y a la Resh. Hay ocasiones en las que sentimos que algo nos persigue. El miedo a lo desconocido ha dado origen a muchas supersticiones que han desafiado la idea de un cosmos divinamente ordenado. Los cometas, por ejemplo, han estado asociados durante mucho tiempo con catástrofes terrestres, los terremotos, las inundaciones y una gran multitud de desastres humanos, incluidos el derrocamiento de reyes y presidentes. Han sido atribuidos a influencias celestiales. ¿Qué otra cosa sino la intervención celestial podría ser responsable de la extinción repentina de especies vegetales y animales que han existido previamente durante los eones? Bueno, aquí nos hace reflexionar pues que todos los eventos que hay en la Tierra pues parece que son internos, parece que son propios, pero ya la Cábala nos ha enseñado que la Tierra es un planeta receptor de energías. Por lo tanto, el cosmos influye mucho en la Tierra, pero depende de qué. Vamos a seguir. La creciente evidencia científica indica que parte de la extinción masiva pudo en verdad haberse sido provocada por la actividad cósmica. Una de las teorías sugiere que el cometa pudo haber colisionado con la Tierra y que la explosión resultante llenó la atmósfera de polvo a tal grado que se produjo un descenso de la temperatura y una ausencia de luz solar que provocaron la existencia misma de muchas especies. El hombre ha logrado proezas en la exploración que sobrepasan lo que podríamos imaginar hace tan solo unas décadas. Hemos hecho caminar a hombres sobre la Luna y hemos enviado una nave especial a volar en el sistema solar hasta llegar a Marte, Júpiter y más allá. Dice, pero tales viajes son como si fuera un paseo alrededor de nuestra manzana, si se comparan con el viaje a través de la Vía Láctea, es decir, no es nada, el cual podría llevar varios millones de años incluso para una nave espacial que pueda viajar a la velocidad de la luz. Con nuestra tecnología actual parece que nuestra mayor esperanza para la exploración espacial de largo alcance se halla en portadores de información como la luz o los rayos cósmicos que pueden proporcionar imágenes del universo más allá de las regiones que podemos explorar con una nave espacial. Sin embargo, debido a que estos portadores están extremadamente limitados en su capacidad para proporcionar la información que buscamos, la información del Zohar acerca de la Vía Láctea adquiere una mayor importancia. El Zohar declara que las fuerzas de la negatividad están localizadas en la Vía Láctea. Es decir, de las fuerzas que afectan a nuestro planeta están cerca de nosotros, en nuestra Vía Láctea. Y hace referencia a que la temperatura ahí es demasiado fría, glaciar. Por eso la palabra, entre la Resh y la Kuf, hacen la palabra que se llama frío, que quiere decir car, para que puedan producirse las reacciones químicas sustentadoras de vida. El Zohar dice que las inteligencias negativas del Satán, llamadas klepot o cáscaras de negatividad, carecen de calidez, es decir, son frías, temerosas de la luz de la sabiduría, cuyo solo contacto las aniquilaría. Aquí aprendemos pues que la sabiduría elimina esas klepot. Estos seres de oscuridad moran en cañones cósmicos que se hallan en la profundidad de las zonas remotas más frías de la Vía Láctea, base de operaciones del Señor de la Oscuridad. Aquí encontramos otro concepto zoárico que parece rayar en la ciencia ficción. Sin embargo, desde la perspectiva cabalística, las klipot malignas son demasiado reales. Es decir, existen. Bueno, la fuerza oscura permanece en un estado de frigidez inerte por su frialdad, al mismo tiempo que la Resh y la Kuf ayudan al mantenimiento del Señor de la Oscuridad. Ambas mantienen su identidad inteligente intacta dentro de los 22 energías, fuerzas, inteligencias puras de la luz, 22 letras hebreas. ¿Cómo es posible y de qué manera? Quizá el atributo más interesante de la Resh cósmica y la Kuf cósmica sea su diseño similar. Cada letra cósmica tiene caras redondeadas.
en las esquinas y ambas carecen de una línea de base. Si nosotros vemos aquí, vemos que la Kuf y la Resh son redondeadas. De que vamos a examinar una vasija con tales características. Bueno, lo que quiere decir que no contienen picos. Es decir, la Dalet, por ejemplo, contiene picos, contiene un deseo de recibir muy fuerte, mientras que el deseo de compartir es redondeado. Dice que el Señor de la oscuridad y las fuerzas del mal están formadas por el deseo de recibir para uno mismo. La letra Resh solo tiene dos caras y tiene una esquina redondeada. Si nosotros vemos aquí, esto aunque parece pico, pero en realidad está redondeado, si lo vemos, si hiciéramos un acercamiento, la cual indica que la carencia de un sistema de tres columnas que son las del árbol de la vida, que en términos atómicos es como el átomo carente de neutrón. Saben que las tres columnas es electrón, protón y neutrón, ¿sí? Lo que jala a la Tierra hacia abajo, que es la gravedad, es el conjunto de las tres fuerzas. Dice, un circuito de inteligencia requeriría la presencia de la tercera energía inteligente que se llama restricción, la espina dorsal de la fuerza de la luz y el arma secreta que podría destruir finalmente la fuerza oscura. Resh, carente de capacidad restrictiva, proporciona al lado oscuro el vehículo perfecto para cumplir el propósito maligno de infiltrarse en el cosmos con energía negativa y del cortocircuito. Sin embargo, la Resh no tiene ningún deseo de integrarse al lado oscuro. Ella simplemente carece de la voluntad necesaria para resistirse a él como una bombilla sin filamento. El efecto de la Resh es meramente que ella permite que la oscuridad conquiste la luz. Dice el Zohar, por virtud del hombre en sus acciones negativas, es decir, sucumbiendo al deseo de recibir para sí mismo, alimenta el poder del lado oscuro. O sea, nuestro egoísmo alimenta la fuerza del mal. Como resultado de los actos negativos del hombre, las fuerzas de la oscuridad aprovechan energía. Entonces, estas entidades negativas pueden alterar la conciencia a tal punto que ella pierda su identidad. Entonces aumenta el poder de la oscuridad. Bueno, aquí lo que nos quiere decir también es que Abraham, el patriarca Abraham nos proporcionó las herramientas para detectar señales inteligentes de otras civilizaciones, así como el conocimiento para comprender la naturaleza aparentemente extraña de la vida que hay en otras galaxias. El libro de la formación, que es el Sefer Yetzirah, establece un vínculo inmutable entre las formas de vida extraterrestres y las terrestres, y tanto las herramientas con el conocimiento son uno y el mismo, el Aleph Bet hebreo. Lo que quiere decir que las letras hebreas nos dan la capacidad de poder neutralizar las energías negativas que vienen del cosmos, de esa parte fría que es Kar, ¿sí? Y que también Kar y la Kuf, la Resh y la In dicen Kra, que quiere decir destruye. Por eso en el segundo verso de la nave de Jehová dice Kra, Satán, Escabel, Rinat, Amja, Sagbeino, Tareino, Nora, Kra, Satán, es destrucción del mal. ¿Sí? Ahora bien, el Zor dice, el hombre por virtud de sus acciones negativas otorga el poder al Señor de la oscuridad. Pero por muy increíble que pueda sonar, el destino de nuestro mundo está influenciado por las acciones de la humanidad. Una vez que disponemos de esta información, el propósito de la galaxia y el papel del hombre dentro de ella no necesita seguir siendo misterios inextricables. ¿Qué quiere decir? Que en el comportamiento del ser humano, en función directa del comportamiento, es como el cosmos se comporta de una manera benigna o agresiva contra
contra la tierra, contra el ser humano, y que el uso de las letras hebreas elimina y puede quitar el karma astral. Según el Zohar, las fuerzas de la luz y la oscuridad reaccionan a las actividades del hombre, reflejando o proyectando a la Tierra los resultados de sus comportamientos en forma de cometas o ráfagas de radiaciones electromagnéticas. Es lo que le estaba diciendo. Las gigantes rojas y las supernovas, estas ardientes y atroces crisoles cósmicos, son manifestaciones de la inhumanidad de la cual el hombre es capaz de sí mismo. Las muertes de las estrellas y de los sistemas solares son impulsados por pensamientos, energía negativos del hombre. Fíjense la trascendencia de nuestros pensamientos. Ya casi termina. Y las ondas que se expanden a través del universo más allá de la atmósfera de la Tierra son reflejos del comportamiento negativo del hombre. Sin embargo, aun cuando el poder del hombre es considerable, nuestro libre albedrío está limitado porque la fuerza de la luz tiene y siempre mantendrá el control supremo sobre el macrocosmos del comportamiento de la energía e inteligencia. A la Resh y a la Kuf se les otorgó la tarea solitaria y peligrosa de mantener el equilibrio dentro de la luz de la sabiduría que todo lo abarca y que evita que el cosmos caiga en el caos. Así, Resh sigue siendo el héroe del no reconocido de la fuerza de la luz. Su anonimato relativo se debe al hecho de que la palabra hebrea Rash, que significa pobre, encontró su camino hacia las escrituras del libro más complejo y oscuro de todos, el Eclesiastés. El rey Salomón, autor del libro de Eclesiastés, ofrece la siguiente proverbio: mejor es un niño pobre y sabio que un rey viejo y necio, ya que no sabe recibir consejos, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. El Zohar interpreta este versículo de la siguiente manera: el joven pobre y sabio es la inclinación del bien del ser humano. El deseo de recibir con el propósito de compartir, a esta tendencia se la denomina niño, porque solo se le asigna una persona a partir de la edad de 13 años en adelante. Se le llama pobre porque no muchos obedecen a ella. Se le llama sabio porque enseña el camino correcto. Y el rey viejo y necio es la inclinación al mal, el deseo de recibir para sí mismo. Se le llama rey porque la mayoría obedece a ella, y se le llama viejo porque está amarrado a un hombre desde su nacimiento hasta la edad anciana. Se le llama necio porque enseña el camino hacia el mal. También Resh es la palabra inicial de Rasha. Rasha quiere decir, pues, malo, ¿sí? Pero le precede la tzadik, entonces se forma la palabra tzadik. Y entonces el tzadik es lo contrario de Rasha, lo cual quiere decir que siendo tzadik se acaba el Rasha. Es decir, siendo justos y sabios, acabamos con todos los Rashaim, o el Rasha que tenemos dentro de nosotros. La Resh no creó un deseo propio de ser el canal cósmico para la creación, pues sabía que ella podía servir mejor a la fuerza de la luz en otras formas menos obvias. Por lo tanto, ella aceptó su destino, que consistía en permanecer como una inteligencia invisible, no reconocida y que trabaja tras los escenarios, tras bambalinas. Bien, pues como ven, entre la letra Resh, la Resh y la Kuf, pues aquí se develan sus misterios. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Aquí estamos y nos vemos. Bueno, después de haber contestado la pregunta de Ketz, que significa el final de qué? El final del Señor de la Oscuridad, el final de la prestidigitación del gran
del gran ilusionista de este mundo que es el Satán. Entonces, a medida que nosotros conocemos la Ketz, que es el final, es la etapa mesiánica. Nosotros cada vez que aprendemos nuevas cosas en la sabiduría, estamos provocando que el Mashiach se revele y que la etapa mesiánica llegue muy pronto. Parece que todo el mundo está pasivo a ver a qué horas se siente, a ver a qué horas va a llegar el Mesías, el Mashiach. En realidad, nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que provocar que el Mashiach se revele. Y él está esperando que nosotros, la mayoría de los religionarios, están esperando que el Mashiach llegue y que nos arregle los problemas fácilmente, de un plumón, como el gran redentor que da su vida y se acaba la bronca de todo mundo. Nosotros somos los que tenemos que provocar eso. ¿Quién va a provocar el cambio dentro de nosotros? Nosotros mismos, ¿sí? El Mashiach individual despierta dentro de nosotros, ¿sí? Y el Mashiach colectivo es lo que se hace, una sinergia de todos los despiertos, porque los dormidos no van a provocar la llegada del Mashiach. Pero si el Mashiach llega con la masa crítica, los que van a tener el mérito son ¿quién? Pues los que despertaron antes. Los otros igual van a llegar al cambio, pero no van a tener el mérito. El mérito los tienen las personas que estamos o que están provocando los cambios a través de un movimiento en la conciencia, ¿sí? Por eso, de ahí la palabra Ketz, que es el final, la muerte de la muerte, el final del Señor de la oscuridad. Y eso es lo que subyace dentro de la palabra Ketz, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer la meditación sobre estas dos letras, la Kuf y la Resh. ¿Ok? Aquí concluimos nuestra clase dándole la bendición y ya nos quedamos fuera de grabación y continuamos en línea. Gracias.